Muy buenas, mis queridos hermanos y hermanas, bienvenidos a este encuentro de introducción al Nuevo Testamento. Seguimos en este viaje maravilloso. Hoy nos corresponde mirar de una manera sistemática, tal vez no exhaustiva como muchos quisiéramos, pero la vida de un hombre admirable, de un hombre que nos ha dejado un testimonio grande a la iglesia. Pablo es uno de esos personajes que al contemplarlo nos atraen. Y nos atraen porque tienen esa capacidad de envolvernos en el amor a Dios. Porque Pablo es un enamorado de Dios. Es un hombre que estaba convencido de lo que hacía. Ojalá nosotros también pudiéramos convencernos y hacernos igual o similar al apóstol, sobre todo en su amor y en su convicción de Cristo. Así que ánimo y empecemos desde ya poniéndonos en las manos de Dios y dejando que Dios actúe, que Dios haga esta palabra, este mensaje que hoy vamos a escuchar, vida en nuestra propia vida. Que realmente nosotros seamos portadores de esperanza, seamos portadores de paz en medio de un mundo dividido por las discordias, de un mundo dividido por el mal que nos azota, por el ruido que no nos deja descansar y entrar en silencio, y por apartarnos muchas veces de Dios. Cada uno lleva, como dirá San Pablo, ese aguijón que no nos deja ir verdaderamente al encuentro de Dios. Cada uno sabrá cuál es su aguijón y ese aguijón tiene que quitarlo, tiene que arrebatarlo de su vida para que su vida produzca abundantes frutos. Y aunque vivamos toda la vida con ese aguijón, que no nos mueva otro deseo u otro interés que el de hacer siempre la voluntad de Dios. De ese Dios que nos ama y de ese Dios que quiere entrar con nosotros en contacto para darle plenitud a nuestra vida. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias, Señor, porque al anochecer nos bendices con tu bondad, nos bendices con tu misericordia, porque un día más es un día menos hacia la eternidad. Que no nos fijemos solo en los detalles materiales y externos, sino que cada vez más vayamos intensificando nuestro amor hacia ti. Y que nuestra vida sea una ofrenda agradable a tu nombre. Para aprender que solo tu gracia y que solo tu amor es capaz de vencer cualquier mal que pueda acechar nuestra pobre vida. Ayúdame, Señor, para que sea fiel a ti y para que no me mueva a otra cosa, sino el amarte y el bendecirte y el alabarte por siempre. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Estamos en presencia de Dios, de un Dios que ha comenzado a caminar en nuestra historia y que nunca nos ha dejado solos, que siempre ha estado con nosotros y que quiere que nuestra vida sea auténtica.
Hermanos, realmente en estos días en que seguimos viviendo de alguna u otra manera los vestigios que deja esta pandemia, esta situación de confinamiento. Y realmente no podemos hacernos indiferentes a las necesidades de los hermanos más vulnerables. Hay mucha necesidad, hay mucha situación oscura y la enfermedad nos azota, el dolor, el sufrimiento y hasta la misma muerte. Y no podemos nosotros, en este sentido, ser portadores del mal que acontece. No podemos hacernos nosotros partícipes de ese mal. Al contrario, debemos ser semilleros de esperanza en medio de un mundo, de una sociedad que se ve amenazada constantemente por la enfermedad. Y no solo la enfermedad a causa de este virus, sino también la enfermedad moral, la pérdida de los valores más auténticos, de los valores éticos, la pérdida de la verdad, del sentido objetivo de la verdad y de la manipulación de los hechos. Una vez que esto sea vencido, realmente nosotros podemos cantar las alabanzas del Señor. Y sabemos que el mal va a persistir y que la enfermedad va a seguir, pero nosotros no podemos ser testigos de maldad, no podemos ser testigos del mal. Y no debemos serlo por otra cosa que el amor que nos mueve por Dios. ¿Cuánta gente hoy se dedica a hacer mal, a ser piedra de tropiezo en la vida de otros? Y aunque nos parezca normal o nos parezca algo que se repite diariamente, no podemos relativizar las cosas que están mal en nuestra sociedad, en nuestra iglesia. Al contrario, ojalá que hoy el testimonio de San Pablo nos ayude a no relativizar y a no hacernos cómplices del mal. Hay mucho mal, pero ese mal puede ser vencido por la sobreabundancia de bien. Que el pecado no nos abrume, sino que al contrario tenga la capacidad de vencer con la oración, con el ayuno, con la gracia de Dios y con la confesión sacramental. Hermanos, realmente son momentos muy difíciles, muy duros, en todo sentido. No solo, vuelvo y repito, por la enfermedad que nos amenaza, sino también por otras pandemias y otros males morales que hoy cada vez se ven evidenciados en nuestra sociedad. Por estos días, la difamación, la calumnia ha tomado muchísima fuerza. ¿Y cuántos cristianos, cuántos católicos servidores se hacen portadores también de esa maldad? Y eso no está bien. Así que nosotros, haciendo conciencia ante Dios, que no seamos como esos repetidores, sino que realmente seamos defensores de lo nuestro, defensores de todos, porque todos somos hermanos y nadie debe ser expuesto de una u otra manera a la calumnia, a la difamación. Así que les pido que oremos y que el Señor tome control de todas estas situaciones que hoy nos acechan
y que hoy nos roban la paz, para que Cristo sea la paz auténtica de nuestras vidas. Sin más, hermanos, vamos a adentrarnos a uno de los personajes más interesantes del Nuevo Testamento. Claro está, después de Jesús y después de los apóstoles que ya conocemos. Es San Pablo, que es conocido por todos nosotros y a quien todos nosotros le tenemos un cariño inmenso, porque ¿quién nos identifica con la vida y obra de este gran hombre? Un hombre que ha dejado un testamento espiritual a la iglesia a través de sus cartas. Este es el que más obras en todas las Sagradas Escrituras tiene a su nombre. Son 13 maravillosas cartas que nos ha regalado para que las disfrutemos. Y cada uno de nosotros debe tener una preferida, una que por lo menos ha leído y con la cual más se identifica. Porque Pablo habla a nuestro corazón, habla a nuestra vida y quiere que nosotros, al igual que él, nos encontremos con Jesús. Y es que realmente la experiencia de San Pablo parte del encuentro personal con Jesús. Su vocación no es más que el testimonio vivo de Jesús que él ha querido encarnar en su propia vida, que lo ha querido hacer parte de sí. Pablo lo entendemos por tener una personalidad volátil, por tener un carácter como ninguno, recio, fuerte, pero también dócil. Es muy diverso, pero es también un hombre lleno de Dios. Un hombre que se ha encontrado con Dios, que ha tenido un antes y un después, como muchos de nosotros, que nos hemos equivocado, que hemos tenido un proceso de conversión. Y aunque estemos acá, no quiere decir que todavía no necesitemos de conversión. Así que Pablo, como muchos hombres de la historia, no es solo un hombre de la historia, sino que es un hombre espiritual, un hombre que se ha encontrado con Dios, un hombre que ha tenido un pasado un poco oscuro, donde ha cometido una serie de crímenes y de hechos abominables, pero que luego Dios toca su corazón y le mueve a hacer el bien que solo Dios es capaz de dar a sus hijos. Aquí se cumple que Dios no elige a los capacitados, sino que capacita a quienes eligen. Dios no elige lo mejor, Dios no elige lo perfecto, Dios elige lo que está torcido para enderezarlo, para hacerlo mejor. Así que, hermanos, Pablo es uno de esos personajones que tiene el Nuevo Testamento que nos atrapa de una manera que cuando empiezas a leer una de sus cartas no quieres parar, porque realmente tiene un sentido profundo de todo lo que dice, porque lo que dice no es palabrería, es verdad, porque él lo ha vivido, porque él lo ha sentido y lo ha transmitido como parte de su misión en la iglesia, de su misión que no es más que la misión de anunciar con la propia vida a Jesucristo. Hermanos, me he sorprendido que no han hecho preguntas en los últimos 2 encuentros, pero hay una pregunta por allí que está por responder y que no había tenido oportunidad en el encuentro pasado. Y es que me hacían la pregunta que si el Evangelio de San Juan lo podemos considerar como un evangelio mariano. Y realmente, aunque María en el Evangelio de Juan está de marco al principio y al final, al principio con el milagro de las bodas de Caná y al final al pie de la cruz, que ese es el verdadero signo, el signo de Jesucristo, que es anticipado en las bodas de Caná y que culmina al pie de la cruz.
podemos decir que el evangelio que más nos habla de María no es Juan, sino Lucas. Pero no podemos considerar ningún evangelio como mariano, porque los evangelios nos hablan precisamente de Jesucristo, aunque tengan referencia a María, a esa mujer que tengo yo aquí atrás y que todos amamos verdaderamente. Bien, hermanos, les empiezo a compartir pantalla, como siempre, como lo hemos hecho hasta ahora, de unas presentaciones para que nos adentremos un poco más, para que avancemos. Hoy vamos a ver a Pablo, el apóstol de los gentiles. San Pablo de Tarso, conocido como aquel que pasó de perseguidor de cristianos a ser perseguido. También otro de los títulos que a Pablo se le da, el gran león de Dios. ¿Por qué? ¿Por qué el apóstol de los gentiles? Porque precisamente va a predicar a los paganos, a los que nunca han oído hablar de Dios, a los gentiles, a la gente sencilla, a la gente que tenía otras divinidades, que creían en otros dioses, que precisamente son estos los preferidos de Pablo, y son a estas comunidades a quien luego se dirige para hacerles rectificar su camino y empezar el camino que Dios quiere para ellos. San Pablo de Tarso, Tarso por la ciudad de donde es origen, por el lugar de donde es originario, eso de perseguidor a ser perseguido. Ustedes saben que antes de su conversión, Saulo era un perseguidor. Y luego de perseguidor se convierte y es a él a quien luego persigue. Y el gran león de Dios porque supo defender en todo momento la fe en Jesucristo. Les decía ahora que de Pablo entendemos muchas cosas. Y sobre todo su personalidad. A veces es un poco enrevesado en su lenguaje, pero otras veces es encantador en la manera tan sencilla, tan explícita, tan concreta que tiene a la hora de hablar de Dios. No podemos negar que nosotros vivimos un cristianismo paulino, que nuestra vida cristiana está siempre cautivada por Pablo. ¿Quién de nosotros no tiene una frase de San Pablo preferida? La mía es, ya no soy yo, es Cristo quien vive en mí. Esa constante negación de sí mismo, de ese aguijón que llevaba Pablo, para realmente abrir su vida para Dios. ¿Y por qué nosotros nos identificamos tan fácilmente con San Pablo? Porque sabemos que Pablo no crea un mensaje nuevo, que Pablo, su mensaje va directamente a la vida concreta de la gente. Él habla de las costumbres, de los comportamientos, de las tradiciones, y toma ciertos elementos paganos, profanos, para cristianizarlo. Él toma ciertas tradiciones para potenciarlas y cristianizarlas. Pablo, en definitiva, todo lo que dice es por amor a Cristo. Cristo es su amor, Cristo es su vida, es su motor, es la razón por la cual él siente el deseo. Y también ese deseo se convierte en una acción concreta a la hora de anunciar el Evangelio. Nosotros nos aferramos al testimonio de Pablo. ¿Por qué? Porque es cautivador, porque tiene esa capacidad de hacernos entender el misterio de Dios, porque nos ayuda a vivir la vida cotidiana.
Pablo es un pequeño grande, pequeño por su humildad después de la conversión y grande por el testimonio que deja a la iglesia. San Pablo es amado, pero también es rechazado. Esta doble dimensión presente en toda la vida de Pablo. Es amado por algunos, pero luego es rechazado. Amado porque se encuentra con Dios y él transmite ese amor que recibe de Dios a los demás. Y es rechazado porque a veces es cortante, es directo, no se anda por allí con medias tintas, dijeran los españoles, no. Es rechazado muchas veces por la vehemencia en el tono del mensaje, porque él sabe decir aquello del evangelio, decir sí cuando es sí y no cuando es no. Es rechazado porque el mensaje de Cristo a veces choca, a veces es contrastante con la realidad que estamos viviendo. Y a muchos no les gusta. Aunque muchos hoy quieren acomodar el mensaje de Cristo y hacerlo a su manera, eso hay que tener mucho cuidado. Hay que leerse las cartas de San Pablo para entender realmente que con el mensaje de Dios no se juega. Y con el mensaje del Evangelio no se debe sacar partida de ello. No se debe manipular la palabra de Dios. Y es por eso que muchas veces Pablo es rechazado. Bien, hermanos, la etimología del nombre Pablo significa pequeño u hombre de humildad. Y es precisamente Pablo un hombre con una sencillez a la hora de expresar el mensaje del Señor. Por eso les decía, el pequeño grande. Pequeño porque después de su conversión empezó a morir a sí mismo para que fuera Cristo quien viviera a través de sus obras. Un hombre que experimentó por mucho tiempo la humildad, porque antes de su conversión había en su corazón una gran soberbia. Y miren cómo Dios transformó ese corazón soberbio, obstinado, irreverente, en un corazón humilde. Sabemos que el proceso de conversión de Pablo duró toda su vida, que no fue de manera mágica o milagrosa, ¿no? Él aprendió a llevar el mensaje del Evangelio, a cargar la cruz de Jesucristo y a renunciar todos los días a sí mismo. Sabemos que su personalidad es cautivadora porque llega a ser un verdadero enamorado de Dios. Pablo es un enamorado de Dios por Dios mismo. Él no buscaba a Dios para que le hiciera milagros. Él no buscaba a Dios para que le diera riquezas o le diera bienes materiales. No, él empezó a desprenderse de lo que posiblemente muchos de nosotros se apegan y en ese desprendimiento supo enamorarse de Dios. Un sacerdote amigo que tuvo una experiencia profunda de Dios en una vocación concreta en la vida monástica, penitencial, y descubrió que para enamorarse de Dios, y él lo cuenta como testimonio, hay que empezar a desechar aquello que no me lleva a Dios. Hay que empezar a renunciar a aquello que en un momento pensábamos que no podíamos dejar, pero que por la gracia y la acción de Dios empezamos a dejar. Sabemos que Pablo no pertenece a la generación directa de Jesús, pero sabemos por testimonio de las mismas cartas y de sus hagiógrafos que él se considera apóstol de Jesús, discípulo del Señor, porque recibió del Señor el mandato
de dejar de perseguir a los cristianos para convertirse en un evangelizador, en un predicador de la palabra y de la buena noticia. La conversión de Pablo se da en ese doble sentido de ser perseguidor de cristianos a evangelizador. O sea que Pablo da el salto de la fe de una vida incoherente al testimonio de lo que él decía que era Dios, a dar su sí generoso al Señor. Sabemos que Pablo o Saulo era un hombre conocedor de las Sagradas Escrituras en el Antiguo Testamento. Era un maestro, un conocedor de la ley dada por Dios a Moisés en el Sinaí. Sabemos que su gran maestro fue Gamaliel. O sea que Saulo y luego Pablo tenían ya, antes de conocer a Cristo, un conocimiento de Dios. Pero cuando conoció a Cristo, completó la plenitud de lo que siempre había querido. Su conversión marca un antes y un después en su historia personal y en la historia de toda la iglesia. El mensaje de Pablo cala mucho porque va dirigido a la vida concreta, a las acciones concretas que cada uno de nosotros desempeña en la vida cotidiana, en la vida moral, en la vida práctica. Él habla de la mujer, habla del hombre, habla de las promesas, habla de los menesteres, de las cosas que hacemos nosotros normalmente. O sea que sabemos que en Pablo no hay un cambio moral ni religioso. Esto quiero que lo entendamos de esa manera. Sabemos que la conversión de Pablo no se da desde lo moral, porque moralmente tenía una vida recta, aunque perseguía y mató en algún momento, pero tenía un conocimiento moral de Dios, y mucho menos religioso porque él practicaba la religión judía. Y es que conversión significa cambiar de dirección. En San Pablo algunos autores dicen que no hay una conversión, sino una cristificación, porque él acoge las promesas del Mesías que se cumplen en Jesús de Nazaret. El discurso de Pablo es un discurso de Cristo, y Pablo quiere cristificar todas las cosas y quiere llevar a todos a los pies de Jesús. Qué interesante, ¿no? Vivimos nosotros un cristianismo paulino, totalmente. La obra de Pablo. ¿Cuál era la misión de Pablo? Convertir a los gentiles, llevar el mensaje de salvación a todos los hombres, aquellos que no conocían a Dios. Que todos los que no conocen a Jesús doblen rodillas en el cielo y en la tierra y en toda parte y lugar. Es fundador de nuevas comunidades cristianas. Era Pablo un inquieto de Dios. Era un andariego de Jesús. Él decía, no me puedo yo quedar con lo que he recibido yo solo. No, yo tengo que llevarlo, tengo que transmitirlo. Y es esto lo que hace el mensaje de salvación. Esto es lo que hace el Evangelio. Cuando uno descubre el Evangelio, uno no se puede quedar con esa buena noticia, con esa alegría que produce el Evangelio para sí mismo. Tiene que llevarla, tiene que transmitirla a los demás. Pablo visita Grecia, Europa, Asia Menor. El deseo de Pablo es llegar a España, pero sabemos que históricamente eso no lo pudo cumplir
por su arresto en Roma. Bien, hermanos, me faltó colocarles en estas diapositivas un mapa de los viajes paulinos, pero bueno, allí me dispensan, por favor. Las cartas van a ser el modo que tendrá para tener el vínculo con las comunidades. O sea que después que Pablo visita las comunidades para mantener ese vínculo, para tener ese contacto, él envía cartas a las comunidades para que se mantengan fieles al testimonio de la fe. Por esta razón, su predicación es ante todo el querigma apostólico, el anuncio de Jesucristo, la muerte y resurrección de Jesucristo. Sabemos por la manera en cómo escribe que no era un hombre imaginativo, o sea que utiliza pocas imágenes para emplear el mensaje del Señor. Una de las imágenes que es más recurrente en la escritura paulina es el estadio, es la imagen del Areópago, es la carrera de aquellos que corren tras una corona que se marchita, pero nosotros corremos tras la corona de la vida eterna. Es como de las pocas veces que Pablo utiliza la imaginación o ciertas figuras o ciertas imágenes para dar a entender el mensaje del Señor. Pablo es un cerebrito, es un hombre inteligente, entusiasta, con un corazón ardiente, pero él supo unir, él supo hacer esa fusión, compaginar muy bien su inteligencia, su lógica, que era exigente, con ese amor a Dios. Y aquí podemos entender que la fe es también racional y que la fe es también inteligente, que no es solo un sentimiento, que no es solo un deseo, sino que también tiene esa inteligencia, esa voluntad que solo Dios puede dar a nuestro corazón. La estructura de las cartas, que también nos pueden ayudar a entender por qué Pablo se dedicó a escribir cartas, por qué Pablo tenía ese afán de convertir a los gentiles, porque se hace fundador de nuevas comunidades donde no había presencia del evangelio. Sabemos que va a Filipo, que va a Grecia, que tiene contacto con Europa, Roma, y que sabemos que las cartas van a ser ese modo que él va a utilizar para tener contacto con las comunidades que ha fundado. Y si quiere, podemos buscar segunda carta de Pedro para entender el testimonio de Pedro en torno a la figura de Pablo. Y dice: tengan en cuenta que la paciencia del Señor es para nuestra salvación, como les ha escrito nuestro hermano Pablo, conforme a la sabiduría que le ha sido dada. Y lo repite en todas las cartas donde trata este tema. En ellas hay pasajes difíciles de entender, que algunas personas ignorantes e inestables interpretan torcidamente, como por otra parte lo hacen con el resto de la Escritura para su propia perdición. Pedro exalta el testimonio de Pablo por anunciar y por mantener vivo el testimonio de Jesús, sobre todo en la verdad. Son 13 cartas que están principalmente dirigidas a personas y comunidades. Las cartas más antigua, o la carta más antigua de Pablo, es la carta a los tesalonicenses, uno de los escritos más antiguos
del Nuevo Testamento. Existen cartas protopaulinas y pseudopaulinas. Y ustedes preguntarán, bueno, ¿qué es esto? Protopaulinas es que precisamente pertenecen a la autoría del mismo Pablo. O sea que están escritas de su propia mano, que el mensaje es dado por lo que él ha vivido y ha experimentado, que sería Primera y Segunda Tesalonicenses, Primera, Segunda Corintios, Filipenses, Gálatas, Romano, Primera y Segunda Timoteo, Tito y Filemón. Y las pseudopaulinas, que serían escritas por un secretario, por alguien que escuchaba el mensaje de voz del propio apóstol, pero que no era el apóstol quien redactaba la carta. Y esta sería el caso de Colosenses y Efesios. Las cartas pastorales, que serían Primera y Segunda de Timoteo y Tito, a estos que estaban como cabeza de comunidades, Pablo escribe a estos para que sigan manteniendo el testimonio de la fe. Muy bien, hermanos. Quisiera que antes de seguir, nosotros entendiéramos algo del por qué los escritos de Pablo se les llama carta o cómo está estructurada una carta escrita por Pablo. Y podemos busquen allí en sus Biblias, Romanos 1:7, y van a ver allí en Romanos 1:7 que hace un saludo, una introducción antes de iniciar el cuerpo de la carta. Y dice: Pablo, siervo de Cristo Jesús, apóstol por vocación, escogido para el evangelio de Dios, que había ya prometido por medio de sus profetas en las escrituras sagradas acerca de su Hijo, nacido del linaje de David, según la carne, constituido Hijo de Dios con poder según el Espíritu de santidad, por su resurrección de entre los muertos. Jesucristo, Señor nuestro, por él hemos recibido la gracia del apostolado, para obtener la obediencia de la fe a gloria de su nombre, entre los gentiles, entre los cuales os contáis también vosotros, llamados de Jesucristo. A todos los amados de Dios que estáis en Roma, santos por vocación, a vosotros gracia y paz de parte de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. En este saludo de la carta a los romanos hay una fórmula de apertura. Primero, sabemos que es Pablo, no es otro, el que se dirige a la comunidad de los romanos. Pablo, siervo de Cristo Jesús, apóstol por vocación, escogido para el anuncio del evangelio de Dios. ¿Qué podemos nosotros evidenciar en este punto? La idea alta de su vocación y de su misión. La carta es personal, por eso es un género literario epistolar, porque está dirigida personalmente por el mismo apóstol a la comunidad que hace vida en Roma. O sea que este es un modo de acercarse, Pablo, a la comunidad para hacerle sentir el apoyo y la oración del apóstol en estos momentos de persecución. Me encanta cuando dice: Pablo, siervo de Cristo, apóstol por vocación, escogido para el evangelio de Dios. Pablo tenía una idea clara de cuál era su misión, de qué era lo que tenía que hacer en favor de Jesucristo. Una idea altísima de su vocación y de su misión. Quisiera que busquemos ahora 2 Corintios,
2:10. Segunda Corintios capítulo 2, versículo 10. Porque a nosotros nos los reveló Dios por medio del Espíritu, y el Espíritu todo lo sondea hasta las profundidades de Dios. Wow. O sea, Pablo era un movido por el Espíritu de Dios, que todo lo sondea, que todo lo penetra, que todo lo abarca. O sea que Pablo era un arrebatado del Espíritu, por ese afán de anunciar a Jesús, por ese afán de testimoniar la fe en Dios. O sea, yo les digo, quien no se deja mover por estas palabras, realmente tiene endurecido el corazón, tiene un corazón seco, un corazón que no se conmueve con la sensibilidad que provoca Dios en nuestra vida. ¿Cuántas veces no hemos escuchado las cartas de Pablo y nos hacemos los locos, los indiferentes? Yo espero que a partir de este acercamiento a Pablo y sus cartas, nosotros nos sensibilicemos, y nos hagamos coherentes con el testimonio del apóstol para que nuestra vida cristiana sea eficaz. ¿Por qué nuestro testimonio y nuestra convicción de Cristo es poco eficaz? Precisamente porque lo que hacemos es leer, pero no vivir la palabra. Es allí el error, porque estamos acostumbrados a escuchar la palabra, pero no a ponerla en práctica. Y ese es el gran error que siempre cometemos. Y es ese círculo vicioso del cual nos salimos. Por último, busquemos Filipenses 3:10. Y dice así: y conocerle a él, el poder de su resurrección y la comunión en sus padecimientos, hecho semejante a él en la muerte. O sea, quien quiera asumir la realidad de Cristo tiene que asumir también el dolor y el sufrimiento de su muerte, sus propios padecimientos, para ser luego glorificados, para ser luego resucitados con él. O sea, el cristiano que pretenda seguir a Cristo, pero no sufrir como Cristo, no cargar la cruz, pues se equivoca de camino. Así de sencillo. Hermanos, me apasiona el apóstol. Y me apasiona de tal manera que quisiera aquí pasar toda la noche con ustedes, comentándoles sobre estas maravillas, sobre estas cosas tan lindas, que no dejan de sorprendernos nunca. Pero tenemos que seguir avanzando, y es precisamente en las enseñanzas de San Pablo. Un modo de acercarse a Pablo es también a través de los grandes temas que contienen sus cartas. Obviamente no vamos a ver todas las 13 cartas, yo solo he tomado algunos puntos específicos, pero ya al final recomiendo cuál carta pueden empezar a leer y cuál es mi favorita, ¿ok? Entonces, un modo de acercarnos a los grandes temas paulinos es la justificación por la fe, que pudiera ser un video o un encuentro solo para hablar de la justificación de la fe en Pablo. La cristología paulina, o sea, Pablo tiene un sentido total de Cristo. La eclesiología paulina, el sentido y la pertenencia a la iglesia de Jesucristo, que lo podemos dividir en dos partes. La iglesia esposa de Cristo, o sea, Pablo entiende que la iglesia es imagen de Cristo, pero al mismo tiempo es la esposa, pero también es el cuerpo. Cuando Pablo habla en sus cartas sobre que Cristo es la cabeza y nosotros somos parte de ese cuerpo. O sea, utiliza esta imagen para entender que Cristo es la cabeza de la iglesia y que el cuerpo somos cada uno de nosotros. Pero que también en un sentido espiritual la iglesia se convierte en la esposa de Cristo. La escatología paulina, que va sobre todo sobre la segunda venida de Cristo, la parusía. La ética paulina, Pablo tiene un gran conocimiento sobre la moral y cristifica la moral, o sea, que invita
a través de nobles consejos cómo el cristiano debe vivir desde la moral, desde la ética, para tener una vida totalmente transparente para Dios. Pablo no es machista, y aquí quería llegar porque siempre se tiene, y dentro de la iglesia también han existido grupos que hablan que Pablo es machista. Me recuerdo que en mi primera clase de San Pablo en el seminario había una religiosa que nos iba a exponer sobre San Pablo y nos habló tan bonito, y lo primero que dice: yo quiero empezar mi exposición sobre Pablo diciéndoles que Pablo no es machista, que Pablo tiene un concepto de alto valor sobre la mujer y sobre lo que la mujer debe ser en la vida de la iglesia. Y claro, Pablo tuvo muchísimas colaboradoras, o sea, tuvo muchas mujeres a su alrededor que le ayudaron, que contribuyeron. O sea, lo podemos ver en las cartas. Lidia es una de las grandes colaboradoras de Pablo y otras tantas. Entonces, borremos esa idea de que Pablo es machista, ¿verdad? Pablo es un judío radical hecho para Cristo. O sea, Pablo es un hombre que es de una sola pieza. ¿Cómo podemos decir a Pablo? Hombre de Cristo y para Cristo y con Cristo. Bien, hermanos, aquí les recomiendo estas dos obras maravillosas que yo tengo conmigo. Una es una novela sobre Saulo de Tarso, o sea, el apóstol San Pablo, el gran león de Dios, de allí porque le dicen el gran león de Dios. Y del editorial Herder, que es San Pablo, el heraldo de Cristo. Uno es una novela, la literatura es un poco más accesible, y el otro es como ya para formular un estudio profundo y sistemático y ordenado sobre la vida de Pablo. Muy bien, termino de compartir la pantalla con ustedes. Ok. Muy bien, hermanos, en este recorrido tan maravilloso que hemos hecho sobre el apóstol San Pablo, ya para ir concluyendo este encuentro de hoy, les decía que una de mis cartas favoritas es la carta a los filipenses. Pablo escribe con un gran amor a los filipenses. O sea, él les trata con cariño, no los exhorta a que vivan en el Espíritu de Dios, a que no se gloríen de sí mismos, a que busquen por encima de todas las cosas a Dios, a que tengan muy presente a Dios en su vida, que no se dejen influenciar por doctrinas, por ideologías, por pensamientos que le aparten de Dios. Que llega a decir en el agradecimiento final a la comunidad de los filipenses: tengo cuanto necesito y me sobra, y estoy al completo después de haber recibido toda la gracia de Dios, el suave aroma, porque todo el sacrificio que he vivido ha sido por agrado de Dios. Wow. O sea que Pablo definitivamente era un convencido de Dios. No solo enamorado, sino que estaba convencido, porque a veces los enamorados son medios irracionales. No, Pablo era un enamorado, pero también era un convencido de Dios. Y bueno, la carta que yo les recomendaría empezar, ¿verdad? Como una lectura de San Pablo sería la carta a los romanos, o pudieran leer la carta que es bellísima también, que es la carta a Timoteo. Tiene apenas, la carta a Tito, perdón, que tiene apenas cuatro capítulos, ¿verdad? O sea, es una carta, perdón, me embolaté. La carta que les recomiendo leer es la segunda a Timoteo, que tiene apenas 4 capítulos, ¿verdad? 4 hermosos capítulos. Así que me emocioné y es como mucha la información para ustedes en esta noche.
pero de verdad que puedan aprovechar leer alguna carta de San Pablo o conocer un poco más, pero que este rato que hemos estado acá les haya podido, sobre todo, ayudar a comprender más sobre la teología paulina, sobre el acercamiento a Pablo. Y una pregunta que siempre me hacen cuando doy cursos de San Pablo: padre, ¿Pablo era casado? Bueno, históricamente no conocemos a Pablo que fuese comprometido o que hubiese tenido esposa, ¿no? Lo más probable es que fue soltero, pues, y ya luego fue célibe, ¿no? Después de su conversión. Entonces, no conocemos alguna mujer de Pablo, ¿verdad? Entonces, esto para que lo tengan presente. Y otra pregunta que siempre me hacen de San Pablo, que sobre todo en 2 Corintios capítulo 12, que dice: padre, ¿qué significa eso de que Pablo dice, mujeres sométanse a sus maridos? O sea, el apóstol allí, y por eso lo califican de machista, por ese pasaje, ¿no? Cuando le dice sométanse, tenemos que entender que la palabra sométanse en la idea de San Pablo no es igual al sometimiento, a lo que nosotros entendemos como sometimiento. En San Pablo es la sumisión al marido, así como el hombre también tiene que estar sumiso, es decir, que tiene que estar abierto, dispuesto para atender, para acoger a su esposo o a su esposa, ¿verdad? Entonces, que tengamos, que empecemos a, ¿verdad?, como a quitar esos fantasmas que se han creado en torno a la figura de San Pablo. Pues ha sido muy provechoso, de verdad. Nos vemos la próxima semana y que Dios les siga bendiciendo y les siga ayudando y que sigamos adelante. Agradecemos a Dios por todos los beneficios que hemos recibido de su generosidad. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Que la bendición de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Dios los bendiga a todos ustedes.